A continuación vamos a dar una explicación muy breve y muy sucinta del Antiguo Testamento. La Biblia está inspirada por Dios. Ella contiene la historia de la creación, la historia del pueblo escogido por Dios y la revelación de Jesús como Dios encarnado y sacrificado en la cruz para la redención de nuestros pecados y para enseñarnos el camino de nuestra salvación. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos narran temas muy trascendentales, como puede ser la creación del universo que fue creado en un instante de la nada y por el simple deseo de Dios que ya tenía planeado desde eternamente la creación del mundo. También el tema de la tentación y la caída en el pecado de la humanidad, el diluvio universal como juicio y castigo a la humanidad. También la historia de los padres de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, así como el pacto de Dios con ellos. Y finalmente la historia de Israel hasta aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Jesús. Esta historia muestra una y otra vez el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham y su descendencia, profetizando también la llegada de Jesús el Mesías o Cristo, así como su muerte y resurrección. Toda esta historia se revela en 39 libros que son agrupados en 5 categorías. La primera de ellas, el Pentateuco, tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego están los libros históricos, que son 12: Josué, Jueces, Ruth, la primera de Samuel, segunda de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego los 5 libros de sabiduría o libros poéticos, que son los de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El cuarto grupo es el llamado de los profetas mayores, que contienen los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y finalmente el quinto grupo, que es el llamado de los profetas menores, son 12 libros escritos por Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacúe, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Antiguo Testamento muestra la complicada vida de una pequeña nación de pastores del desierto que por alguna razón fue escogida por Dios para revelarles su gloria como Creador y Señor de la creación. También su decisión de designar a la descendencia de Abraham como el pueblo de Dios, es decir, la descendencia que le dieron sus 2 hijos. Por un lado, Ismael, el primer hijo de Abraham, su descendencia se mantuvo durante varias generaciones espiritualmente entre la fe en Dios y el paganismo, hasta que mucho después de la venida de Jesucristo se convirtieron y retornaron a la fe en un solo Dios, el Dios único que se le reveló a Abraham. Y mucho más importante para nosotros, la iglesia cristiana, la descendencia de Isaac, que también se debatió por temporadas entre el paganismo y la fe en Dios, pero paulatinamente fueron acrecentando su fe e incrementaron su fidelidad al Señor. Pero su mayor gloria y fortuna fue haber sido seleccionados para recibir al Mesías y Salvador de la humanidad. Entre el tiempo de Jacob y el de Jesús ocurrió el exilio del pueblo israelita por 430 años en Egipto, el éxodo en el desierto por 40 años, la conquista de Canaán, donde desarrollaron su nación por 800 años, hasta nuevamente su exilio a Babilonia, de donde tras 70 años regresaron
y reconstruyeron Israel, donde un poco después de 500 años nacería Jesús en Belén. Pero considero que el libro más impactante e interesante del Antiguo Testamento es el Génesis, que nos revela a un Dios eterno y creador, que trasciende el tiempo y el espacio, por lo que en su infinita sabiduría siempre supo el pasado, el presente y el futuro, aún antes de que existiesen. Es maravilloso conocer cómo de la nada súbitamente surgió todo. Así también es hermosa la figura de que Dios necesitó 7 días para crear todo, el universo, la tierra y los seres vivos, cuando sabemos por la misma escritura que en Él todo existió siempre, desde siempre. Génesis nos cuenta el orden en el que todo lo que creó Dios fue apareciendo para nosotros, que sí estamos atados al tiempo. Toda la historia de la creación, así como el resto del Génesis y todo el Antiguo Testamento, nos muestran a Dios en su inmensa gloria, como un Dios con todos los atributos que le corresponden. Es nuestro Dios personal, con intelecto, libre albedrío y emociones, como fuimos creados nosotros a imagen de Él. Es Dios Espíritu, Dios infinito y Dios perfecto y absoluto. Esa es la principal y más importante enseñanza que nos es revelada a lo largo del Antiguo Testamento, además de la profecía del Mesías que vendría a salvar nuestras almas del pecado. En suma, el Antiguo Testamento muestra reiteradamente la redención de Israel, que una y otra vez ha sido probada por Dios y quien una y otra vez les perdona y les retorna a sus tierras de Canaán, así como la promesa de la futura redención de la humanidad, a quien una y otra vez le muestra su amor y voluntad de perdón, incluso sacrificándose en la cruz por nosotros, para así mostrarnos todo su cuidado y amor por su creación.